Jóvenes, sean bienvenidos a la continuación del curso de formulación de proyectos. Y en esta oportunidad entramos ya a la tercera unidad para el estudio del capítulo el estudio técnico del proyecto de inversión. El estudio técnico del proyecto comprende el estudio del tamaño, de la localización y el estudio de la ingeniería de proyecto. Todo proyecto requiere un análisis de su viabilidad técnica, analizando el tamaño óptimo, la localización óptima y los equipos e instalaciones necesarias para la ejecución del mismo. En el estudio de mercado ya habíamos visto básicamente qué es lo que vamos a producir. Ese estudio debe responder esa pregunta, el qué se va a producir, y en el estudio técnico específicamente en el tamaño definimos cuánto vamos a producir, la cantidad, luego dónde, la localización, y cómo, la ingeniería, ¿ya? Entonces en el estudio técnico es importante estimar pues la cantidad de producción por unidad de tiempo, definir la localización estratégica de nuestro negocio empresa y definir los requerimientos para la instalación y puesta en marcha de nuestra futura empresa. Empezamos con el estudio del tamaño del proyecto. ¿Qué es el tamaño del proyecto? El tamaño del proyecto es la elección o decisión de la capacidad instalada del proyecto y del volumen óptimo de producción, servicio o ventas por periodo o unidad de tiempo que el proyecto puede lanzar al mercado competitivo, de tal manera que maximice sus utilidades y minimice sus costos. Debe responder, como les hemos mencionado, a esta pregunta: ¿cuánto vamos a producir? El tamaño de proyecto se representa por la capacidad instalada o la capacidad de producción de la empresa, la cual viene expresada en unidades de producción por un periodo de tiempo determinado. El tamaño óptimo es aquel que genera la mayor rentabilidad para el proyecto. Se puede basar tanto en la demanda presente como en la demanda futura, y se debe considerar la capacidad de reserva y la posibilidad de someter los equipos a sobrecarga. En el estudio de mercado llegamos a definir el mercado objetivo, que constituye la participación de nuestro proyecto en ese mercado. Ese mercado objetivo constituye el tamaño, porque es la cantidad que nuestra empresa va a producir en cierto periodo, ¿no? Sea un periodo mensual, un periodo semanal o anual, ¿no? Incide sobre el nivel de las inversiones y costos de operación que se calculen, y por lo tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Es decir, esa cantidad óptima debe permitir a la empresa lograr la mayor rentabilidad para el inversionista. Entonces las inversiones que se requieran y los costos que van a generar deben lograr la rentabilidad esperada, si no el proyecto no sería viable. La decisión que se tome al respecto determinará el nivel de operación, que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. Por lo tanto, la información del tamaño es fundamental para definir los ingresos por venta. Si definimos que vamos a producir mensualmente 2.000 unidades de algún producto, definimos el precio de venta, multiplicamos la cantidad de esos 2.000 unidades por el precio de venta, supongamos que sea un sol, y los ingresos por venta para ese mes serían 2.000 soles, ¿no? Entonces, si no definimos la cantidad, pues no podríamos definir los ingresos por venta. Dependerá de las dimensiones de sus instalaciones y de la capacidad máxima de producción, teniendo en cuenta los aspectos económicos y técnicos. Entonces, en el estudio del tamaño del proyecto es importante que primero debe definirse la unidad de medida. El tamaño de un proyecto industrial, por ejemplo, se mide por el número de unidades. En un proyecto de educación será el número de alumnos admitidos en cada año escolar. En proyectos agrícolas será la producción obtenida en cada ciclo agrícola. En un proyecto hotelero será el número de habitaciones construidas o instaladas. El estudio del tamaño comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad del proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño óptimo, la cantidad óptima de producción, la localización también de nuestro proyecto, el proceso productivo de nuestro proyecto, el programa de producción, los insumos requeridos, la disponibilidad de los costos en los cuales se van a incurrir para la implementación de nuestro proyecto, así como las características de los equipos e instalaciones físicas.
Sí, aquí se refiere básicamente al estudio de la localización y de la ingeniería que complementan al estudio del tamaño y que en conjunto forman parte del estudio técnico. Entonces, el tamaño del proyecto se determina atendiendo en primer lugar al estudio de mercado, ¿no? A la demanda del mercado, a la capacidad financiera, las inversiones necesarias para implementar ese nivel de producción, a la disponibilidad de los insumos y de los productos que se requieran pues para producir y a la implementación de la tecnología y los equipos adecuados para lograr ese nivel de producción. Entonces, la capacidad de un proyecto, después de definir la unidad de medida de tamaño de proyecto, se establece la cantidad de producción o de prestación de servicio por una unidad de tiempo. Por ejemplo, en una fábrica de camisas sería el número de camisas producidas en un mes o en un año. En un hotel sería el número de camas disponible. Se presenta tres tipos de capacidad: la capacidad diseñada, la capacidad instalada y la capacidad real. La capacidad diseñada es el nivel máximo posible de producción o de prestación de servicios. ¿De acuerdo? La capacidad instalada es parte de la capacidad diseñada y es el nivel máximo de producción o prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipo e infraestructura disponible pueden generar permanentemente. Y la capacidad real es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas durante un tiempo determinado. La capacidad diseñada básicamente es lo que vamos al inicio a definir cuánto es la capacidad máxima de producción de nuestra planta, ¿no? Y de pronto en la capacidad instalada, de pronto no está instalada toda al 100%, ¿no? Entonces solamente tenemos ciertas maquinarias y ciertos equipos y con ellos vamos a producir una determinada cantidad. Ahora, a veces de esas maquinarias y de esos equipos que están instalados, no todos están trabajando a plena capacidad y solamente trabaja algunas máquinas, algunos equipos, algunas maquinarias, y por lo tanto eso corresponde al mercado, a la capacidad real de producción. Por ejemplo, la capacidad diseñada puede ser la fabricación de 500 docenas de camisas semanales o de 200 camas. Para un hotel, la capacidad instalada puede ser 480 camisas semanales o 180 camas y la capacidad real 108 camisas, que corresponde al 85% de la capacidad instalada, o de 178 camas, que corresponde al 89% de la capacidad instalada. Entonces la capacidad se puede medir en unidades y periodos de tiempo, ¿no? Sean unidades, horas, máquinas por día, toneladas al mes, barriles de petróleo por día, pacientes por día, puestos disponibles por día, etcétera, ¿no? El tamaño no simplemente podemos definir cuánto vamos a producir, hay que justificar, hay que evaluar, hay que analizar ciertos factores que nos permiten determinar el tamaño óptimo de producción. Entonces, definir los factores que determinan el tamaño del proyecto es definir qué es lo que están indicando las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de productos o servicios, ¿no? Y para ello hay que analizar el tamaño de mercado, la capacidad financiera, la disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos, puede ser problema de transporte, problemas institucionales, la capacidad administrativa, proceso tecnológico, problemas legales. Hay muchos factores que podríamos evaluar para definir pues si esa capacidad es la más adecuada, ¿no? Ya, el primer factor, el que vamos a analizar, es la relación del tamaño con el mercado. El factor mercado está condicionado al tamaño del mercado consumidor, es decir, al número de consumidores, o lo que es lo mismo a la demanda insatisfecha, que se supone ya se ha definido en el estudio de mercado, ¿no? El objetivo de la planificación de la capacidad es establecer el nivel de capacidad que satisfaga la demanda del mercado de manera rentable. La planificación de la capacidad se puede contemplar a diferentes horizontes de planeación, por ejemplo, a largo plazo, más de 2 años, a mediano plazo, en los siguientes 6 meses o 24 meses, y a corto plazo menos de 6 meses, podría ser así. Esta relación es de importancia fundamental, ya que define claramente
el dimensionamiento, participación y crecimiento del producto en el mercado competitivo durante toda la vida útil del proyecto. Por ese primer estudio del proyecto es el estudio de mercado, y aquí para el tamaño es importante relacionarlo, porque si no hay mercado para nuestro proyecto, entonces no podríamos definir cuánto vamos a producir, ¿no? Entonces la dimensión del mercado es una variable determinante en el tamaño del proyecto. Indica la cantidad de artículos que se debe producir o fabricar para cubrir las necesidades del mercado. Recuerden el mercado objetivo, ¿no? A eso se refiere. Y está representado por la demanda. Nos proporciona la pregunta: ¿cuánto producir, en qué plazos y cuál es el déficit a cubrir en el mercado? Entonces, según ello, se puede presentar tres situaciones estratégicas de decisión, ¿no? Una primera decisión sería definir una estrategia expansionista. Se dice cuando la capacidad de la planta es superior al pronóstico de la demanda. En el estudio de mercado definimos el pronóstico de la demanda, proyectamos la demanda. Entonces, la capacidad es mayor a ese pronóstico. Eso que va a implicar, si la capacidad es mayor al pronóstico, significa que va a haber una capacidad instalada ociosa. ¿No es así? Porque solamente se debe producir lo que el mercado exige. No podemos producir más de lo que el mercado está exigiendo, porque si no, eso va a generar que la empresa pues tenga que almacenar, y eso genera un costo para la empresa. La estrategia conservadora es cuando la capacidad de producción del proyecto es inferior, o sea, al inverso del expansionista, ¿no? Es inferior al pronóstico de la demanda, cubriendo solo una porción mínima del mercado. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, hay una demanda de 5.000, pero nuestra capacidad es de 2.000, ¿no? Es inferior. Y puede ser una estrategia intermedia cuando la capacidad de producción cubre una porción intermedia de lo pronosticado en el mercado, ¿no? Si inicialmente puede ser que el pronóstico sea mayor y la capacidad menor, ¿de acuerdo? Pero conforme va avanzando el proyecto, más adelante va a ir implementando, ampliando, y la capacidad puede ser mayor que el pronóstico, ¿no? Podría darse eso. Demanda del mercado. Para desarrollar un proyecto debe existir una demanda que pueda absorber el bien o servicio que pretendemos ofrecer. Repito, no podríamos producir lo que el mercado no exige, ¿no? Entonces, eso es algo importante que hay que entender antes de definir el tamaño. Si la demanda es muy pequeña, el proyecto posiblemente sea rechazado. Claro, porque si hay pocos compradores, pocos consumidores, de pronto ya no va a generar los ingresos que esperamos y no va a generar la rentabilidad esperada, por lo tanto, se va a rechazar ese proyecto. Si la demanda, por lo contrario, es muy grande, el proyecto puede perder significado, ¿no? Y la magnitud de la demanda debe ser compatible con lo que pretendemos ofertar. Entonces recuerden aquí que hablamos del tamaño en función a la capacidad de producción. No estamos hablando del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, que tiene un piso, dos pisos, no estamos relacionando el tamaño con la infraestructura, sino con la capacidad de producción, o sea, cuánto va a producir la empresa en una unidad de tiempo. Otro factor importante es la relación del tamaño con la disponibilidad de insumos. Se refiere a la provisión de materias primas o insumos suficientes en cantidad y calidad para cubrir las necesidades del proyecto durante los años de vida del mismo. Si definimos la cantidad, por ejemplo, 5.000 unidades al mes, para producir esas 5.000 unidades se requiere de ciertos insumos. Por ejemplo, si es polos, se requiere tela. Entonces debe haber en el mercado proveedor disponibilidad de tela para producir los 5.000 polos, ¿no? El problema sería si no hay esa disponibilidad. Ahí sería un problema para definir, ¿no? Si de pronto no encontramos una tela para producir 5.000, entonces no podríamos producir 5.000, ¿no? Y de pronto encontraríamos tela solamente para producir 2.000 polos, y entonces la capacidad de tamaño sería 2.000, no sería 5.000, ¿no? La fluidez de la materia prima, su calidad y cantidad son vitales para el desarrollo del proyecto. Aquí lo que se recomienda hacer es levantar un listado de todos los proveedores, así como las cotizaciones de los productos requeridos para el proceso productivo.
Si el mercado interno, ¿qué pasaría si el mercado interno no tiene la capacidad para atender los requerimientos de proyecto? Es decir, no encontramos en el mercado interno los insumos. Tenemos que acudir al mercado externo. Siempre que el precio de la materia prima o insumo esté en relación con el nivel esperado en el costo de producción. Se debe dar respuesta a las siguientes interrogantes en este estudio. ¿A qué distancia se encuentra el mercado proveedor de materia prima o de insumos requeridos por el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese mercado proveedor? ¿Se produce en el país o de qué país se va a importar y a qué precio? ¿Qué diferencias existen entre la calidad y precio de la materia prima nacional importada? ¿El aprovisionamiento de la materia prima está asegurada para cubrir los años de vida del proyecto? ¿O va a haber un déficit ahí, ¿no? Entonces, el poder abastecerse en cantidad y calidad de insumos es un aspecto clave en el proyecto, por lo que debe verificarse la disponibilidad de esos insumos, las posibilidades de agotamiento, ¿no? Los cambios de precio, o sea, hay que ver también los precios de los insumos, ¿no? E inclusive el hecho de tener un lugar disponible para su almacenaje según la característica de los mismos, ¿no? Para un proyecto, por ejemplo, de producción de yogur, el insumo principal es leche, ¿no? Y estudiamos justamente la disponibilidad de ese insumo, de esa materia prima importante, ¿no? Si por ejemplo para producir 5.000 vasitos de yogur necesitamos 4.000 litros de leche, ¿no? Y de pronto no encontramos esos 4.000 litros de leche, probablemente no podamos producir los 5.000 vasitos de yogur, ¿no? Entonces a eso se refiere y hay que ver la disponibilidad, ¿no? La estacionalidad también de los insumos, etcétera, ¿no? El otro aspecto es el tamaño en relación con la tecnología. Para producir, obviamente se requiere pues de algún tipo de maquinaria, máquinas, equipos, ¿no? Entonces ese tamaño también está en función al mercado de la maquinaria y equipos, porque el número de unidades que se pretende producir el proyecto depende de la disponibilidad y existencia de los activos de capital. En muchos casos, el tamaño se define por la capacidad estándar de los equipos y maquinarias existentes, ¿no? Entonces el proyecto debe fijar su tamaño de acuerdo con las especificaciones técnicas de las maquinarias, ¿no? Por ejemplo, tal maquinaria puede producir hasta 200 unidades por hora o 2.000 unidades por hora, ¿no? Entonces es su capacidad máxima de producción de esa maquinaria, ¿no? Entonces, si quisiéramos producir 5.000, entonces tendríamos que tener 3 máquinas como mínimo para lograr esa producción, porque cada máquina por hora, ¿no? Por hora, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que considerar el tamaño y el espacio necesario para los equipos que serán utilizados en el proyecto, si la tecnología permite realizar la producción que se pretende e incluso la disponibilidad de repuestos, ¿no? Relación del tamaño con el financiamiento. Si los recursos financieros son suficientes para cubrir la necesidad de inversión, el proyecto no se ejecuta. Por tal razón, el tamaño del proyecto debe ser aquel que pueda financiarse fácilmente y que en lo posible presente menores costos financieros. La disponibilidad de los recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones fijas, diferidas o capital de trabajo es un condicionante que determina la cantidad a producir. Si ya definimos, por ejemplo, 5.000 unidades por mes, pero para ello se requiere, pues, no sé, de 10.000 soles, ¿no? Para la instalación y puesta en marcha, y de pronto no disponemos de ese capital. Entonces tenemos que hacer un análisis del mercado financiero para ver si hay disponibilidad de capital, ¿no? Sea para inversión fija, infraestructura, maquinarias, equipos, o para el capital de trabajo, ¿no? Entonces, si podemos encontrar la disponibilidad de que algún banco o institución financiera nos pueda prestar y obtener esos 10.000 soles para poder iniciar las operaciones, todo está muy bien. Si no, pues el proyecto no va, ¿no? O la capacidad no sería la más adecuada, ¿no? Entonces, la capacidad financiera se debe considerar un tamaño de proyecto para el que sea posible obtener el financiamiento, ya sea a través de recursos propios o a través del financiamiento externo, ¿no? En el proyecto privado hay disponibilidad financiera del empresario, en el proyecto público hay un límite de partida presupuestaria. Hay que tener en cuenta esos aspectos. Luego de analizar estos factores importantes, podemos definir y seleccionar el tamaño para nuestro proyecto. Entonces, analizando los puntos anteriores, se determina el tamaño del proyecto considerando el volumen de producción por año, por mes, por día o por hora.
el cual está dentro de los márgenes de la demanda insatisfecha del mercado. Aspectos relacionados con el abastecimiento de la materia prima, de los insumos, de los materiales, de los equipos, de personal, etcétera, ¿no? Se considera también la participación del proyecto en el mercado, que no sobrepase la demanda esperada para el producto, ¿no? Tomando en cuenta las maquinarias que se van a comprar. O sea que no debemos producir más de lo que el mercado exige, ¿no? Si hay una demanda de 2.000, pues hay que producir 2.000 para vender 2.000. La demanda que podría cubrir el proyecto se estima en un porcentaje de mercado total, ¿no? Ya hablamos de eso. Eso representa la participación del mercado, de nuestro proyecto en ese mercado. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo, el número de pares de zapato. Para el primer año se va a producir 11.625 pares de zapato. Eso de todo el mercado de producción de pares de zapatos, todas las empresas en el mercado, nuestra producción representa, o sea, esos 11.625 pares de zapatos representa tan solo el 9.8% de toda la producción de zapatos en ese mercado. En el año 2 vamos a producir 12.732, entonces nuestra participación aumenta del 9.8 al 10.5%. Al final tenemos que llegar a eso, ¿no? ¿Cuánto vamos a producir cada año? Como este ejemplo, ¿no? Para los 5 años. En el primer año 11.625, en el segundo 12.732, en el tercero 14.946 y así hasta el año 5, ¿no? Y la participación corresponde al estudio de mercado que hay que definir. Muy bien. En los casos prácticos hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si suponemos que vamos a fabricar un proyecto de inversión de fabricación de ceniceros para motos, parece ser una idea interesante, pero si la demanda es muy baja, no tiene sentido hacer un proyecto grande. Sin demanda el proyecto no va, en otras palabras, ¿no? Pero esa demanda, obviamente la demanda tiene que ser la más adecuada para que la empresa sea rentable, pues, ¿no? Si mi proyecto es para fabricar dulce de leche, pero la leche está agotada, me refiero al insumo, o a un precio alto, debería considerar mi capacidad de producción, pues esta puede ser afectada por escasez de la materia prima. Caso de leche, ¿no? Como decía para el tema de yogur, ¿no? Quizás el proyecto de inversión sea un centro de comunicaciones y acceso a internet, pero si mis equipos son arcaicos, quizás la capacidad de producción se va a ver reducida, ¿no? Puede que elaboremos un gran proyecto de fabricación de productos de limpieza, pero si no contamos con la capacidad financiera, o sea, con el capital para invertir, para comprar los equipos, la materia prima, para producir, etcétera, entonces será casi imposible realizar el mismo. No podemos pretender que una unidad de producción genere 100 camisas diarias si solo tenemos a 5 empleados que producen 10 diarias, ¿no? Ya que la elaboración manual requiere mayor tiempo y mayor dedicación. También se debe contar con el personal capacitado o capacitarlo con respecto a las funciones que desempeñarán en el proyecto, pues de lo contrario la capacidad de producción se vería afectada negativamente. Muy bien, eso es todo por el estudio técnico, por el estudio del tamaño del proyecto. Muchas gracias, jóvenes.